Voy a ir algo rápido con la siguiente parte, porque quiero llegar justamente al tema de hablar un poquito de la regulación y un poco de el estado actual, porque sí quiero hablar un poco de antecedentes históricos, porque yo creo que ayuda bastante a entender justo la situación actual, y la situación actual es hablar del por qué se usa, quién los usa, por qué se usan, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, más permisible, todas estas situaciones, como comento, pues más actuales. Como antecedentes históricos, recuerden que la presentación la van a tener disponible porque a partir de aquí voy a adelantar bastante rápido las diapositivas, porque realmente cuando hablemos de fármacos, pues por hablar de un fármaco como la trembolona, la testo, pues podríamos estar perfectamente una clase completa. Pero como no, pues tienen toda la información en la presentación. Solamente les voy a mencionar lo más importante. Como en este caso, simplemente decir que a nivel histórico, independientemente del uso de fármaco, siempre se ha buscado el uso de algo a nivel deportivo, a nivel atlético, para poder mejorar. Evidentemente, al principio no se buscaba brincar más alto, no se buscaba levantar más peso. Al principio se buscaba simplemente ser más fuerte que alguien más, principalmente por acciones bélicas. Ese es un tema muy importante, el tema bélico. La gran mayoría de usos, de drogas, de descubrimientos, de fármacos o de compuestos activos en plantas sobre todo, que daban una ventaja a una persona, se utilizaba esa ventaja con fines bélicos. La industria bélica, digamos, o los eventos bélicos entendidos como la violencia entre naciones, entre pueblos, etcétera, han sido de los principales detonantes del descubrimiento de nuevas drogas, del uso de nuevas drogas, del descubrimiento de combinación de varias drogas y en general de bastante del avance científico, de hecho, nos guste o no, que tenemos hoy en día, sobre todo en este caso del uso de fármaco. Hay una historia muy famosa y hasta donde se tiene documentado, pues bastante real, es decir, hay documentos para pensar que sí es una historia muy real, y es respecto a los vikingos, respecto a estos guerreros conocidos como berserkers, guerreros que a pesar de que en la época se utilizaban armaduras completas sin ningún problema, estos eran guerreros que iban prácticamente desnudos, muchas veces solamente cubiertos con la piel de un animal. Normalmente un lobo o un oso. ¿Por qué? Porque era un animal con el que se identificaban, buscaban ser más agresivos. ¿Qué pasaba? Este tipo de guerreros consumía unos hongos, que contenían compuestos activos que les hacían creer directamente que, a ver, yo no soy un guerrero, yo soy un lobo. Yo no nada más soy un lobo en el cuerpo de un hombre, y no nada más eso, soy un lobo en el cuerpo de un hombre bendecido por los dioses y soy inmortal, ¿vale? Soy súper fuerte, lo que les hacía creer los hongos. Al final, pues es lo que hacen, es lo que muchas veces hacen los fármacos. No necesitamos más que simplemente en este caso una estimulación, una motivación extrema para poder llevar a cabo ciertas acciones, inclusive inhibición al dolor en este caso. Hay algo conocido como la batalla de Stamford Bridge, que es una historia muy conocida respecto a los berserkers. Para no hacer la historia tan larga, el ejército nórdico iba huyendo del ejército inglés, y, digamos, para poder darle tiempo a sus compañeros de huir, hubo un berserker, uno de estos nada más, uno de estos guerreros, que se plantó en un puente de estos colgadizos, ¿vale? Donde solamente podía cruzar una persona, y como estaba encima de un río con aguas turbulentas, pues no había opción de rodearlo, ¿no? Y no había opción de tirar abajo el puente ni nada, porque pues te quedabas sin poder acceder al otro ejército en la persecución. ¿Qué pasa? Que este berserker es la historia, y como comento, está bastante bien documentada, y pues hasta donde se sabe si es real, y es impresionante. Es un guerrero berserker que durante casi 2 horas, uno a uno, porque solamente podía cruzar un guerrero inglés por el puente a la vez, uno a uno, el guerrero berserker los fue eliminando hasta conseguir una, digamos, una racha de 72 guerreros eliminados. ¿Hasta qué? Hasta que, ¿sabes qué? Mejor vamos a rodear el puente, no me importa que se mueran cruzando el río, pero mátenlo desde abajo. Ese es un ejemplo que siempre se da en el uso de fármaco para ejemplificar lo que un fármaco puede hacer, lo que un compuesto activo puede hacer. ¿Cómo le hacemos para que un guerrero, para que una persona, que al final sigue siendo un ser humano, sea capaz de soportar tanto dolor, sea capaz de soportar 2 horas de batalla constante, dándolo todo, y mantenerse en pie para seguir combatiendo? Porque la razón por la que se detuvo es porque lo mataron, pero en ningún momento bajó la guardia. ¿Cómo le hacemos para llegar a tan alto nivel de fuerza?
Y es que a lo largo de la historia se ha intentado hacer de todo. Consumir la orina de los gladiadores campeones, consumir el semen de guerreros campeones, consumir los testículos de toro, de toros viriles, de sementales, de animales, digamos, de gran poderío. Si se dan cuenta, siempre ha estado orientado al tema masculino, al tema viril. No me voy a meter en la parte de perspectiva de género, dejando al lado eso, pues tiene que ver sobre todo porque, a ver, se notaba una clara diferencia por alguna u otra razón entre un hombre y una mujer. Se notaba una diferencia entre que había ciertos hombres, inclusive, más hombres, entre comillas, que otros hombres. ¿Por qué? Porque eran más valerosos, eran más valientes, eran más fuertes, eran más resistentes. Y se entendía también cierta relación entre los testículos, sobre todo, y todas estas características que hacían, entre comillas gigantes, a un hombre, más fuerte, más resistente, más todo. ¿Qué pasa? Pues que sí, en torno a los años 30 ya se había logrado aislar, gracias a extraer de testículos, muchos testículos de toro y orina de toro, una nueva molécula. Habíamos descubierto algo nuevo, algo llamado testosterona. Den 20 segundos. Listo, muchas gracias. Una disculpa. Bueno, les comentaba, había una nueva molécula, ¿no? Ya sabíamos o ya se intuía que, a ver, había algo entre los testículos y la virilidad. Ya lo logramos aislar, la testosterona, esa molécula que solamente o que prevalecía por mucho en los hombres que en comparación con las mujeres y prevalecía más en los hombres más hombres, entre comillas, que en los hombres menos hombres. Es decir, un hombre musculado, un hombre valiente, un hombre fuerte, solía tener más testosterona en el cuerpo que un hombre más débil, menos valiente, todo esto, ¿no? Ya se había aislado esa parte de, oye, no sé qué está pasando, pero en esta molécula hay algo. En esta molécula de testosterona hay algo. Cuando se aisló en la década de los 30, se aisló en suspensión, es decir, se aisló la testosterona y solamente se lograba poner en líquido, en agua, solamente en agua. ¿Cuál es la desventaja? La testosterona es un esteroide, deriva del colesterol, deriva de una grasa. La única forma en la que un esteroide puede estar, digamos, puede soportar mucho tiempo dentro del cuerpo es si está rodeado de grasa, es si está siendo transportado por grasa. Por eso los esteroides vienen en presentación de aceites, a excepción del Winstrol, es otro tema. Pero la gran mayoría viene en presentación de aceites. ¿Por qué? Porque si fuera en suspensión, si fuera solamente en agua, los efectos de la testosterona que yo inyectara o que yo le diera a tomar a la persona me durarían de entre 5 a 30 minutos. Y pues no es nada eficiente estarle dando cada 35 minutos una inyección a una persona. Simplemente no es viable tampoco. ¿Qué pasa? Pues que esto fue a la década de los 30, a inicios de los 30, de hecho, se comenzó esta investigación y no tuvo realmente mucho progreso. Digo, era algo bueno, se planeaba que revirtiera hasta cierto punto el envejecimiento masculino, ayudara a ciertos pacientes, pero pues digamos, nada grave, no nada urgente, más allá de salvar vidas. Pues, ¿qué pasa? Que cuando llegó la necesidad no de salvar vidas, sino de quitarlas, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial sobre todo, pues se dio este boom del descubrimiento de los anabolizantes. Muchos habrán visto esta famosísima película del Capitán América, habrán visto este famoso suero del super soldado, pues más o menos así fue, ¿ok? En la Segunda Guerra Mundial, por parte del ejército alemán, pues sí se comienza a investigar sobre muchas drogas, no solamente los esteroides, sino también en este caso anfetaminas, cocaína, ¿ok? Heroína también. Fueron los precursores y los creadores de este tipo de drogas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos descubrir, por qué quisimos averiguar para qué me servía meterle anfetaminas, cocaína, heroína y esteroides a una misma persona? Bueno, pues porque estábamos en tiempo de guerra y porque el general del Departamento de Fisiología Médica del Estado nazi, Otto Ranke, el que vemos aquí en la imagen, pues justamente estaba consciente de todo esto. Oye, queremos supersoldados, queremos hombres que sean más hombres, hombres que tengan más masa muscular,
hombres que sean más fuertes, hombres que soporten una semana sin dormir y no se quejen, hombres que soporten una semana sin comer y no se quejen. Todos estos efectos tan extremos que recuerda, usar fármaco es permitirme abusar de las capacidades de mi cuerpo, las podía conseguir justamente mezclando y mezclando y mezclando estas drogas. Le meto más cosas a mi soldado, va a ser más resistente, va a ser más eficiente. En la mayoría de las personas, comenta Autorranque, la sustancia, la conocida como pervitina, en sí mismo, aumenta esa confianza del soldado, aumenta la concentración y la voluntad de asumir riesgos, mientras que al mismo tiempo se reduce la sensibilidad al dolor, el hambre y la sed, así como la necesidad de dormir. Este fármaco que estaban utilizando en la guerra se utilizaba justamente con esos fines para poder ganarla, junto con el resto de fármacos y ojo, junto con el resto de países. También a nivel de Canadá, a nivel de Reino Unido, había este tipo de volantes por la calle. ¿Han visto estos promocionales en la calle, en internet, de, oye, toma Monster, la bebida de los campeones, la bebida de los deportistas, Powerade, no sé qué, Gatorade, todas estas bebidas que se venden como, oye, tú quieres ser bueno, tú quieres ser mejor en lo que haces, pues toma esto. Bueno, pues en aquel entonces, este era un cartel promocional en cualquier calle. Oye, eres un piloto, tienes muchas misiones, tienes mucho estrés, tienes mucho trabajo, toma anfetaminas. Ve a la esquina más cercana y compra anfetaminas, te van a ayudar a rendir mejor. Fue el boom de las drogas, fue el boom del descubrimiento de las drogas. Es de las principales razones por las que les decía, mejor no usar SARMs. ¿Por qué? Porque hay un boom. Porque como una droga es nueva y solamente se ven los efectos positivos a corto plazo, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar a largo plazo. Al principio, claro, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes se puede meter cocaína, anfetaminas, heroína, y en 2, 3 años no esperamos que les pase mucho. Pero evidentemente, conforme este tiempo aumente, es muy, muy seguro que les va a pasar algo muy grave. Es de las razones por las que se deja de usar muchas drogas. Porque, oye, sí, al principio veíamos que, ¿sabes qué? La cocaína se la dabas a un niño de 3 años que estaba llorando y dejaba de llorar, a un niño de 3 años que no quería comer y quería comer ahora, a un niño de 3 años que no quería hacer la tarea y hacía la tarea, se le daba cocaína. Perfecto, se utilizaba mucho la cocaína en niños de esa edad, pero en cuanto descubrimos que, ¿sabes qué? Sí, eso le genera en el momento, pero es porque le está hiperestimulando cierta parte del cerebro, le está afectando tal otra parte, le va a ser perjudicial en tal edad, vamos a cortarla, vamos a eliminarla. Esa es la diferencia entre un fármaco legal y uno ilegal. Cuando un fármaco es legal, se analizan todos estos riesgos. Se sabe que, oye, no me conviene meterle trembolona a un paciente X. ¿Por qué? Porque la trembolona no tiene buenos efectos terapéuticos. Por eso se prohibieron también los esteroides, ciertos esteroides, la gran mayoría de esteroides. Los iremos viendo. Las causas, por ejemplo, justamente de la existencia de cosas como el dopaje, tanto a nivel de usuario como a nivel de revisión, es decir, ¿por qué la gente se dopa? ¿Por qué la gente decide tomar esteroides? ¿Por qué la gente decide no solamente con los esteroides? ¿Por qué la gente decide querer utilizar o querer preguntar, oye, ¿qué pastilla existe para perder peso? Oye, ¿qué tengo que usar antes de una competencia? Oye, ¿qué tengo que usar para no sé qué? ¿Por qué existe todo esto? No, pues digo, obviamente es un problema muchísimo más complejo que esto, pero pues principalmente yo podría enmarcar las siguientes como pequeñas respuestas, ¿no? Primero, pues un objetivo, una marca competitiva a nivel deportivo. Evidentemente, no podemos plantearnos el decir, oye, a mí me gustaría ser Mister México, o por lo menos combatir decentemente por el campeonato. Yo no te puedo decir de manera realista, no te preocupes, no ocupas fármaco. No. La verdad es que si tienes ese tipo de objetivos, pues es que te sigo recomendando que no uses para nada fármaco, pero no te voy a mentir. Si quieres estar ahí, pues vas a tener que usarlos muy seguramente. Habría que ver si realmente vale la pena estar ahí. Eso es decisión, repito, de cada persona, más allá de la recomendación que podamos dar muy a nivel personal. Esto ya es a nivel personal, porque podemos tener una opinión más o menos parecida, pero al final recae en la decisión del quien lo va a utilizar. Él sabe, ya sabe, si hace las cosas, si las hace de una forma o de otra forma y por qué las hace. El reflejo del consumo social. Por ejemplo, digo, aquí a nivel médico evidentemente aplica el tema de
Estamos muy acostumbrados en ciertas sociedades a, oye, me duele la cabeza, pues una aspirina, un ibuprofeno, un paracetamol, me duele el estómago, una ranitidina, un omeprazol, no sé qué. Estamos muy acostumbrados a me duele algo, me acuerdo que me dio el médico hace 2 meses que me enfermé de lo mismo, me voy a tomar lo mismo, ¿no? Porque ha de ser lo mismo. Bueno, pues estamos acostumbrados a eso y justamente esta conducta que afortunadamente hay una razón por la que cosas como el ibuprofeno, como estos medicamentos son de venta libre, ¿ok? No pueden ir ustedes a la farmacia y pedir morfina porque no se las van a dar. Bueno, no se las deberían de dar realmente, pero medicamentos más sencillos se los van a dar de venta libre porque, ok, puedes abusar de ciertos medicamentos y no te pasa nada, pero como estamos muy acostumbrados a veces a eso, oye, yo una vez fui a consulta con un médico porque me dolía la cabeza y me dijo que me tomara tal y tal cosa. Pues me lo vuelvo a tomar, ha de ser lo mismo. Pasa lo mismo con el fármaco. Y aquí sí no me dejaré mentir quienes sean usuarios o quienes conozcan a usuarios, o para quienes les hayan ofrecido inclusive. Es muy sonado oye, es que existe el ciclo de volumen, el ciclo de definición, el ciclo de volumen y definición. Oye, ¿cuántos kilos voy a ganar con ese ciclo? No, mira, entre 6 y 8. ¿De qué? ¿De masa muscular? ¿Analizaste a la persona? ¿De quién estamos hablando? ¿Un novato? ¿Un avanzado? ¿Qué dosis son? ¿Marca del fármaco? ¿Eficacia? Hay muchísimas cosas que no tenemos en cuenta. Oye, si a mi amigo le fue bien con el ciclo de tal y tal cosa, a mí también me debe de ir bien. O si a mí me fue bien metiéndome gramos de testosterona el ciclo pasado, pues me voy a volver a meter los mismos gramos de testosterona y me va a seguir yendo igual de bien. Tenemos como reflejo del consumo, ¿no? Oye, ¿qué ciclo? ¿Qué ciclo es el bueno? Oye, te pusiste impresionante. Sí, es que es un ciclo. Pásame el ciclo. ¿Cuál ciclo usaste? Aguas con eso. No necesariamente va a ser lo mejor. Muchas veces no genera daño, pero a veces usamos más de lo necesario. Y también eso a largo plazo, a lo largo de los ciclos, puede llegar a generar daño. Las presiones sociales, también es cierto. A ver, no les puedo mentir, no les puedo engañar, por lo menos en este aspecto, y muchos ya lo saben, pues al final dentro de un gimnasio hay bastante, es muy fácil encontrarte a alguien que usa o ha usado fármaco o usará en un futuro. Y como siempre les digo, un usuario de fármaco no necesariamente es aquel que tiene más masa muscular, no necesariamente es aquel que entrena más, aquel que es más fuerte, no. Los usuarios de fármaco, paradójicamente, la gran mayoría son de los que menos te podrías esperar. Aquellos que honestamente no se ve que estén usando fármaco, que tú a veces los ves y bueno, es que ese es un desarrollo que se pudo haber alcanzado perfectamente de manera natural. El nivel del físico no es reflejo de si se está usando o no fármaco. Y al revés, así como hay físicos no tan bien desarrollados usando mucho fármaco, hay físicos muy bien desarrollados que a veces se piensa que usan fármaco y no realmente. Simplemente pues están mejor desarrollados, a lo mejor tienen más tiempo entrenando de mejor manera y muchas otras cosas. Pero también si al final todos mis compañeros de gimnasio, todos mis amigos me están ofreciendo, me dicen que no pasa nada, me dicen que a ellos les fue muy bien, que ya saben exactamente qué hacer y yo decido hacerles caso, bueno, pues ya caí, ¿no? Ya estoy dentro de ese escenario. Lo menos grave es que me mantenga dentro de un perfil bajo, que me mantenga usando dosis razonables. El problema es que si bien los esteroides no generan ninguna adicción real, no es que te inyectes algo y sientas la necesidad como tal de meterte más, sí es un gusto, porque cuando los estás usando, tu recuperación es absurdamente buena. Puedes entrenar muchísimo hoy y el día de mañana estás prácticamente como si nada y puedes entrenar más y más y más, te sientes más eufórico como veíamos, tienes más energía, rindes más en la mayoría de actividades, tienes una mejor calidad, digamos, de vida de forma momentánea, similar a lo que pasaba en su momento el siglo pasado con el oye, métete cocaína. Claro, las siguientes 8 horas de tu vida van a ser de las mejores horas de tu vida, pero pues después de eso, quién sabe el aspecto social y mediático sobre el público general. Me siguen llegando y encantado de contestar ese tipo de dudas. Por cierto, cualquier cosita, no de asesoría, ahorita no puedo aceptar más, pero cualquier duda o consejo, es un placer poder atenderlos. Hay muchos todavía chicos, chicas que a veces me dicen, bueno, es que yo estoy buscando tal tipo de cuerpo, yo estoy buscando verme como tal atleta, es que yo he intentado verme como tal persona y no he podido.
Las chicas sobre todo, es que la cintura yo la quiero de tal forma, es que la espalda de tal chica es de otra forma, es que las rodillas de tal forma, etcétera, etcétera. Es decir, buscan a veces imitar a la perfección un modelo de Instagram que se ve justamente en Instagram. Cuando yo creo que todos sabemos que primero, no mantienes un estado competitivo ni siquiera en esteroides todo el año, no se puede sin generar ahí sí muchísimos más problemas. Y otra, en una foto bien tomada, a pesar de que te veas muy bien, te puedes ver inclusive un poco mejor y no necesariamente refleja la realidad todo el tiempo. No solamente tú quieres el cuerpo de esa chica, sino esa chica también quiere el cuerpo que tiene en la foto. Lo mismo con los chicos. Tampoco es que haya mucha diferencia aquí entre chicas y chicos. Hay que ver el por qué se busca querer, digamos, el poder desarrollar ese tipo de cuerpo. Los peligros, bueno, pues podemos ocasionar una dependencia, no porque genere realmente dependencia, sino decíamos, simplemente es una dependencia de origen psicológico. Oye, vengo de entrenar tan intenso y de nunca cansarme y de querer seguir entrenando y en cuanto los dejo de usar al cabo de 2, 3 semanas, ya vuelvo a estar cansado, cansada, ya vuelvo a tener que no sobrepasarme con el entrenamiento y yo quiero tener otra vez esa sensación de seguir entrenando más y más, bueno, es ahí donde me puede generar esa, digamos, necesidad de querer entrenar o más bien de querer tomar esteroides otra vez o fármacos. Otra cosa, muchas veces, afortunadamente cada vez menos, pero muchas veces, y la razón por la que no les recomiendo los prohormonales, más allá de porque no suelen funcionar tan bien, hay problemas relacionados al dopaje y la regulación. En México, por ejemplo, y realmente en gran parte del mundo, aunque sí es cierto, la suplementación está regulada por la FDA, no son regulaciones tan estrictas, es decir, no están regulando un medicamento, están regulando un alimento, algo que pasa como un suplemento. Y esas regulaciones son muchísimo más flexibles que las de un medicamento. ¿A qué voy con esto? Muchísimos, no sé si a alguien le tocó, una de dos, o a alguien le tocó probar este preentreno o a alguien le tocó escuchar de este preentreno, el Jack 3D. Este Jack 3D en su momento contenía efedrina, no pseudoefedrina, no norefedrina, que son compuestos legales, muy potentes pero legales, no. Contenía directamente efedrina, contenía un fármaco muy potente, utilizado directamente para la creación de metanfetamina, un fármaco que solamente se debe de vender bajo prescripción médica en todo el país y en todo el continente para tal caso. Desconozco la otra parte del mundo, pero este continente sí, bajo prescripción. La efedrina, un, digamos, estimulante tan potente porque era un paso, un medio escalón antes de la cocaína, de la metanfetamina, de una droga más fuerte. ¿Y qué pasa? Oye, ¿ya probaste el Jack 3D? Está buenísimo. Oye, ¿ya probaste tal cosa? Está buenísimo, me está dando un montón de energía, los mejores bombeos, no me canso, no sé qué. Pues claro, porque estaba contaminado, porque no tenía una buena regulación y siguen sin haber tan buenas regulaciones. El, el Psychotic, sobre todo cuando salió el famosísimo preentreno del payasito, si ustedes ven la etiqueta del Psychotic, no te dice que tiene, y al principio menos. Sé que al principio, cuando Psychotic fue nueva marca, tuvo ciertos problemas legales, nunca se supo qué tuvo que hacer, pero nunca te dijo que tenía el Psychotic. Y el Psychotic, a todos los que lo probamos, yo creo que estamos de acuerdo en que era un óxido, un preentreno extremadamente potente. ¿Qué tenía? ¿Quién sabe? ¿O qué tiene? ¿Quién sabe? Probablemente ya no nada malo. Esperemos que en aquel entonces tampoco tuviera nada grave. Pero es un ejemplo de la poca regulación que hay. Hay tan poca regulación en los suplementos que, ojo, no es obligatorio que una marca de suplementos te tenga que poner exactamente todo lo que tiene en la etiqueta. No es obligatorio. Pueden hacer lo que hace Psychotic y otras marcas de ponerte Psychotic Blend, mezcla del Psychotic. ¿Qué contiene cada 5 gramos de Psychotic? La mezcla de Psychotic. Bueno, pues, ¿y qué tiene la mezcla de Psychotic? Pues quién sabe. Más allá de este tema de los superentrenos y de los estimulantes, muy en particular con las mujeres, no recomendaría ningún tipo de prohormonal. ¿Por qué? Porque muchos prohormonales esporádicamente han salido contaminados con ciertos derivados de testosteronas, han salido contaminados con esteroides directamente de forma oral y han salido casos más frecuentes de lo que yo quisiera de mujeres, pues con agravamiento de voz, con hirsutismo, con estas características virilizantes que se desarrollan con el uso de esteroides, sin que la mujer tenga ningún conocimiento de que en algún momento los usó.
Porque no, yo le puedo preguntar a la chica, oye, dime la verdad, ¿alguna vez usaste esteroides? No, no, doctor, se lo juro que no. Y me está diciendo la verdad, no me está mintiendo, porque ella nunca utilizó esteroides. ¿Pero qué se utilizó? El preentreno que me recomendó tal persona, el prohormonal que me dijeron que me tomara, muchas otras cosas. O más grave aún, no he tomado esteroides, pero en algún momento me daban unas pastillitas. Nunca pregunté qué era, pero me daban pastillitas. Peor aún, y no son, aquí sí no son, o sea, no es inventarles nada, son casos que yo he tenido en consulta. Mujeres, hombres, que a ver, es que estoy usando esteroides y me pasó tal y tal. O estoy usando fármaco y me pasó tal y tal. Bueno, ¿qué estás usando? Ah, es que no sé, pero le traigo mi ciclo y ya usted me dice, ¿no? ¿Qué es? Ah, sí, sin problema. Me traen su ciclo y son las jeringas precargadas. Bueno, a ver, es que por lo menos necesito el empaque para ver qué es. Todo es del mismo color prácticamente. No, tampoco es como que lo ubico tan así de fácil, ¿no? No, es que así me las venden. Es que así me venden las jeringas precargadas y ya nada más me las pongo. Esos son los casos de miedo y son muy comunes ese tipo de casos. El uso y abuso, hay que tratar de limitarlo desde el uso y abuso de este tipo de compuestos. No te digo que no tengas que usar preentrenos, que no tengas que usar quemadores o prohormonales, simplemente que hay que tener un poco más de cuidado con este tipo de suplementos en comparación con los demás. No te vas a encontrar tampoco, o no ha pasado por lo menos hasta hoy en día, no te vas a encontrar una proteína con testosterona, no te vas a encontrar una creatina contaminada, no, pero este tipo de suplementos sí, porque es más fácil y a veces más barato meter ese tipo de sustancias que meter otras sustancias que hagan menos daño y que generen también menos efectos. ¿Por qué? Porque lo que quieres es posicionar la marca, digamos. Si yo tengo una empresa, una marca de este tipo de suplementos, le voy a meter un compuesto agresivo los primeros 3 meses para que la gente del boca a boca diga, oye, tal marca está buenísima. Al cabo de un año ellos tengan problemas médicos o problemas de salud, pero la marca ya está posicionada, la marca ya está bien puesta como el preentreno del payasito. ¿Ok? Algo similar es lo que pasa muchas veces. Entonces, mucho cuidado con marcas nuevas también sobre todo. Los motivos para poder tener esta precaución con los esteroides en particular. La fabricación farmacéutica de esteroides está estrictamente supervisada por COFEPRIS en el caso de México, por la FDA en el caso de Estados Unidos y distintas organizaciones sanitarias en el país respectivo. Ahora, ojo, los esteroides están estrictamente supervisados. Los que están supervisados. Suena chiste, pero es que es así. Están supervisados porque todavía hay esteroides que se usan en medicina para tratamientos médicos, pero hay muchos otros que no están supervisados por nadie. La venta y la distribución, por ejemplo, aún de los esteroides originales, no está supervisada por nadie. No hay nadie que te impida vender, comprar, nada, nada con los esteroides. No hay ningún tipo de ilegalidad, digamos, en ese sentido. Es lo que muchas veces se denomina un área gris, pero pues ni tan gris, porque realmente no hay ninguna legislación que lo prohíba, ni su uso, ni su venta, ni su distribución. No hay supervisión legal en ese sentido, por lo menos en México, ¿ok? La que conozco. El principal motivo siempre va a ser estético. ¿Por qué? Porque el principal motivo, repito, a pesar de que en la gran mayoría de deportes se usan esteroides o fármacos, la gran mayoría de usuarios no son deportistas, no son competitivos por lo menos. La gran mayoría de usuarios son usuarios recreativos. Son personas que les gusta muchísimo entrenar, son muy dedicados a veces, pero pues tampoco es que tengan digamos, no dependen a nivel profesional, por ejemplo, de eso. Adolescentes. Ese es un caso grave. Adolescentes, tanto hombres como mujeres, y aquí yo pongo adolescentes con poco dinero y madurez, en el sentido de muchos de las personas que no solamente quienes quieren usar, quienes ya usaron, son adolescentes, chicos y chicas de entre 14 y 21 años, las edades en las que justamente no se debería de usar. Si hay una edad en la que no hay que usarla, es en esta. ¿Por qué? Primero, aparte de por el tema fisiológico de que son adolescentes, no han terminado de crecer, no tienen que usar esto, hago énfasis en esta parte, dinero y madurez. ¿A qué me refiero con esto? No es una crítica. A ver, cuando somos jóvenes, la gran mayoría, ¿quién de aquí cuando tenía 14 años tenía dinero suyo? O sea, de ustedes. Ustedes ganaron. Yo creo que prácticamente nadie. Alguno que otro tal vez. Pero a ver, el uso de fármaco no es que sea la cosa más cara del mundo, pero se quiere vender muchas veces como algo muy barato. Se quiere vender algo como
este frasco de 10 mililitros en $15, 350, 400 pesos. Este frasco de 10 mililitros en 600, 700 pesos. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué se compran más esas marcas baratas? Pues porque la mayoría de usuarios son personas que todavía no tienen la capacidad de costearse algo mayor o simplemente no quieren, porque a veces se puede y no se quiere. Eso tiene que ver con la madurez. Igual, no es crítica, vuelve a lo mismo. A los 14 años, nadie es maduro, ¿vale? Nadie es maduro. Entonces, a estas edades, pues es normal que a veces no se tomen las cosas tan como se deberían, en este caso con la seriedad con la que se deberían, y pues no se tienen como mucha consecuencia de lo que puede pasar a futuro. El desconocimiento del atleta al final recae en esto, porque lamentablemente, aunque todo esto se tenga en cuenta, aunque a veces se diga, ya sé todo esto, ya sé que hay muchas cosas que no sé, voy a contratar a un coach, voy a contratar a un asesor que me ayude con el ciclo. Y muchas veces, ¿por qué? Porque, a ver, estoy consciente que no sé y quiero ponerme en manos de alguien que sepa. Pero lamentablemente muchas veces también pasa que ni el asesor sabe. O que el asesor sabe y a veces no se le dedica tanto tiempo a la persona que se está llevando. Por lo que pues el desconocimiento del atleta muchas veces termina haciendo que se le haga más daño. Por eso muchas veces les digo, talleres como este, más allá de prepararte para que de aquí salgas pudiendo preparar a quien tú quieras, es para que por lo menos tengas muy, muy buenas bases, pero buenísimas bases, para poder hacer las cosas básicas, para poder hacer las cosas bien y para no caer en las cosas mal hechas, sobre todo. Hay estadísticas, lamentablemente no hay estadísticas nacionales en el caso de México, pero Estados Unidos muchas veces es el reflejo del mundo en este tipo de temas sobre todo. Hay una, por ejemplo, ¿se les fue el audio? Déjame checar. ¿Alguien me puede comentar por ahí en el chat si se les fue el audio? No, no. Ah, bueno, muchas gracias. Eh, pues hay que lo cheque Andrés Sandito. Eh, Existen laboratorios under, es decir, laboratorios que no son regulados por ningún tipo de entidad, que no son propiedad de ninguna farmacéutica, que no son nada. Ahorita vamos a ver qué es un laboratorio under. Y tienen una marca, ¿ok? Tienen un nombre, más o menos profesional, pero tienen un nombre y son under, no son legales, no tienen ningún tipo de regulación. No significa que sean malos, ojo, pero hay que tener en cuenta eso, que nadie está protegiendo que eso sea real, nadie está protegiendo que eso sea o esté bien hecho por lo menos. En el deporte de alto nivel, por ejemplo, hay laboratorios particulares para la fabricación de drogas de diseño que no existen. En el deporte, ahora sí que en el deporte de a de veras, imagínate en el fútbol soccer profesional, porque sí, en el fútbol soccer también hay uso de fármaco, no de esteroides, hay uso de otros fármacos. Hay uso en deportes que costean bastante el poder meter fármacos caros, generar fármacos de diseño. ¿Esto qué es? Modificamos en un laboratorio mínimamente una molécula para crear una molécula nueva que no existe, que solamente es la molécula para ti, que te va a costar millones de dólares, pero que si tu deporte lo supone rentable, se te puede hacer. Te voy a estar dopando con una molécula que no va a aparecer en absolutamente ningún lado porque nadie tiene conocimiento que existe esta molécula, que yo acabo de modificar para que sea particular y que no hay base de datos con esto. Al cabo del tiempo, esta molécula se propaga y termina metiéndose en las listas de dopaje, pero las personas que tienen, digamos, más acceso a este tipo de medios son los de más alto nivel, atletas olímpicos o atletas de muchísima facturación en millones de dólares. Había casos como el famosísimo Neil Armstrong, el ciclista. Había un médico que tenía su máquina de hemodiálisis para limpiar la sangre y la iba transportando de hotel en hotel y cobraba cientos de miles de euros para poder hacer hemodiálisis privadas y bajo confidencialidad a los atletas para limpiar su sangre antes de las pruebas o antes de la propia competencia. Hay prácticas de dopaje súper extremas a niveles más elevados, ¿ok? Y así igualmente hay prácticas de dopaje muy inseguras a niveles muy bajos o muy económicos, por ejemplo. A nivel de uso, esto es preocupante. Si nosotros graficamos desde los años 90, digamos, aquí están los 90, voy subiendo conforme avanzan los años, la gráfica de cuántos hombres, por ejemplo, antes del 10% perdón, cuántos hombres en el último año de bachiller y cuántas mujeres en ese último año de bachiller, en torno a los 17, 18 años, consumían en ese momento esteroides o fármacos deportivos, fíjate, 10% de hombres y 2% de mujeres. Es ahí donde nos quedamos como por el 2010. Hoy es 2020, pudiéramos subir un poco más. Por ahí comenta David del doctor Ferrari, me parece que sí. Muchas gracias. Y atletas universitarios.
Saben que en Estados Unidos allá es muy, muy codiciado ser atleta universitario. Tienen muy buenas posibilidades, muy buenas becas, muy buenos accesos. ¿Qué pasa? Que hay personas que desde muy pequeños se plantean el objetivo de ser atletas universitarios para tener una oportunidad en las grandes ligas de su respectivo deporte. En torno al 6% de los atletas universitarios, entiéndase atletas de entre 18 y 21 años, el 6% de esos atletas había utilizado ya esteroides anabólicos antes de los 14 años y el 3% antes de los 10 años. No es una práctica rara. Por eso les comentaba, aunque no quieras usar esteroides, no es una práctica rara. Y no es una práctica que no pueda pasar el, oye, tengo 30 años, no he usado nada, pero la verdad, cuando tenía 14 años me tomé un frasco de anabol y no sé qué, ¿no? Hay casos en los que no sé qué me dieron unas pastillas mi coach, o yo me compré unas pastillas, creí que era un suplemento. Muchísimas cosas pueden pasar, no necesariamente usar fármacos, es decir, la persona está usando fármacos, es una persona mala, ¿no? Casi, casi, no. Muchas veces es como decíamos, hasta por desconocimiento. Analizando los consumidores voluntarios, por ejemplo, el 99% tuvo efectos secundarios no deseados. ¿Por qué? Porque prácticamente todos van a tener de repente un ligero mareo, porque todos de repente van a tener uno que otro granito que apareció sin querer, porque todos van a tener de repente la piel muy seca, la piel muy grasosa. El 99% van a tener algún efecto secundario, prácticamente todos van a tener un efecto secundario. No grave, no permanente, pero sí se van a dar cuenta de, oye, esto no me gustó. O sea, me gustó ganar masa muscular, ganar fuerza, pero me salían unos granitos en los hombros, poquitos, pero me salía uno que otro. Bueno, pues ese es un efecto secundario. Los efectos secundarios van a estar presentes prácticamente sí o sí. Los efectos secundarios son dependientes de la dosis y del tiempo. Entre más dosis uses y más tiempo los uses, evidentemente más efectos secundarios vas a hacer te vas a volver acreedor. Hay lugares como Canadá, estos son programas que están desde hace varios años, en los que son programas de consumo seguro. Aquí hablamos de heroína, ¿ok? Aquí hablamos de otro tipo de drogas, todavía peor vistas que los esteroides. En estos centros, como podemos ver, son centros gratuitos, pagados por el Estado. Hay jeringas estériles, hay todo preparado, hay un médico, hay una enfermera. Oiga, señor adicto, ¿usted sabe inyectarse? Sí, no, déjeme le enseño, déjeme le inyecto yo su heroína. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato pagarle, digamos en este caso, el vicio, la adicción a una persona adicta, que pagar los costes de sanidad que genera el que esa persona se inyecte con jeringas en mal estado, que se inyecte con sustancias contaminadas, que se inyecte con protocolos de mala higiene. ¿Y por qué lo comparo con los esteroides? Porque muchos, la verdad, pues es muy común que se utilicen las jeringas o que se hagan las inyecciones de esteroides en el baño del gimnasio, llegando a mi casa justo después del gimnasio todo sudado, en lugares, en músculos que no se debería, sin técnicas estériles de inyección, con técnicas que realmente no que sean complicadas, pero que no se conocen. Y más allá de eso, ¿qué es un laboratorio under? Un laboratorio under se ve de la siguiente manera. No, ojo, no es malo y no todos son así. Hay laboratorios Sonder que tienen buenas máquinas, que tienen protocolos de sanidad y aún así, créeme que este laboratorio Onder no es que esté tan mal, porque la realidad es que no es tan difícil hacer esteroides. Les comentaba que en estas páginas de China se venden los kilos de la sustancia. Se puede comprar unos kilos de eso, comprar un aceite vegetal, mínimo conocimiento sobre esterilización de sustancias, combinación, mezclas, y en 20, 30 minutos tengo 10 litros de esteroide fabricado. No es tan complicado. Y no es tan complicado que no se te contamine cuando se tienen ciertos conocimientos básicos. Entonces, digamos, este tipo de escenarios no significa que el esteroide está mal hecho, que está contaminado, que te vas a enfermar, ni mucho menos. Lo que sí, ojo, créeme que lo de menos es que el fármaco esté contaminado, porque repito, es muy difícil. Tienes que estar muy, muy mal para que te salga mal el fármaco, si es que te animaste a hacer fármaco, porque se sabe. El problema es que al final esto es un negocio y es un negocio que no está regulado. Los laboratorios Sonder se bajan los precios por costo de producción. Normalmente, piénsalo desde el punto de vista del mercado. ¿Qué se va a comprar más? ¿Un fármaco que dice que vale 3,000 pesos o un fármaco que dice que vale 500? Y el empaque dice que tienen los mismos mililitros, la misma dosis. Pues se va a vender más, lamentablemente, el más barato. ¿Por qué? Por desconocimiento del atleta. Porque lo que se hace es, a ver, yo te estoy vendiendo un frasco que dice que tiene 300 miligramos de testosterona.
Pero si ni los suplementos están bien regulados, nosotros, laboratorio Onder, pues mucho menos. El frasco dice que tiene 300, pero la realidad es que la gran mayoría de laboratorios Onder tienen subdosificación. Pueden llegar a tener hasta una décima parte de lo que dicen. Oye, no tiene 300, tiene 30. ¿Quieres el efecto de 300? Métete 10 mililitros. O compra un mililitro del que vale 10 veces más. ¿Ok? Una gran diferencia, pero que hace esta notoriedad entre, no, cómprate tal marca es buena, tal todo esto. Las marcas que les comentaba de Eminence, Genofarma y Landerland, solamente si se consiguen originales, lo cual es complicado de determinar realmente, a excepción de que tengan como Landerland y Eminence su página de verificación. Y aún así, el que hoy esos fármacos, yo te pueda decir, hasta donde tengo el conocimiento hoy en día, siguen siendo buenos. Si mañana me entero que, oye, no, ¿sabes qué? Me llegaron 100 atletas que Genofarma ya está saliendo mal, pues por eso les comentaba, no tomes que este tema de Eminence, Landerland y Genofarma es para toda la vida. Hay que estar siempre a la expectativa y a la defensiva de que puede cambiar. De repente lo pueden subdosificar, cuando antes no lo estaba. O la alteración de fármaco. Ahorita vamos a ver que todos los fármacos vienen de la misma molécula, de la testosterona. Es difícil darte cuenta si estás tomando testosterona o trembolona. Es difícil que sepas, a menos que tengas bastante experiencia, si estás tomando un fármaco u otro. Y hay fármacos más baratos. Hay fármacos muy caros que yo te puedo vender como eso, como que es el fármaco caro, pero te estoy vendiendo realmente un fármaco barato. Y no te vas a dar cuenta porque sus efectos son muy, muy similares. Hay que saber diferenciarlos muy, muy bien y eso sí ya es con los años.